todos. Gracias por estar ahí. Soy Luis Mesías, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología de Lima, Perú. Hoy día tenemos el tema de ojo seco, definición y diagnóstico. Cuando se habla de definición, según el diccionario de la lengua española, se pretende una posición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial, tratando de ser precisos. Eso es lo que se ha pretendido en estos tiempos cuando se ha ido dando mejoras a esta definición y a este diagnóstico. Nos complace grandemente hoy día que el doctor Alejandro Navas haya aceptado compartir con nosotros este tema, que es muy, muy frecuente en la actualidad. ¿Okay? El doctor Navas, pásame Claudita, actualmente es jefe de enseñanza del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, en México, Distrito Federal. Se educó en la Universidad Panamericana de México. Oftalmología hizo en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana de la Universidad Autónoma de México. Ahí mismo hizo su alta especialidad en córnea y cirugía refractiva. Hizo un postdoctoral en oftalmología en la Universidad de Cornell, Nueva York. Maestría en Ciencias Médicas en la Universidad de México, la Autónoma de México, al igual que su doctorado. Nos ha enviado un currículum muy grande que da envidia. Tiene muchos premios, muchas condecoraciones, es miembro de la Academia, de la Panamericana, tiene muchas publicaciones e inclusive es editor de revistas. Tenemos pues el grato placer de tener al doctor Alejandro Navas para que nos dé su charla. Adelante, maestro. Muchas gracias por la introducción. Vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, pues ojo seco es cada vez se estudia y se define más. De hecho, ya está en proceso un par de workshops o de talleres para ahondar más en esto. Y como saben, salió en 2017 el Tifos Deus 2, que ya se ha difundido y hablaremos de él más adelante. Es importante saber los cambios que ha habido en la historia. En los 80s, la adición de ciertos lubricantes, después tapones lagrimales, las definiciones de blefaritis crónica, el primer DIUS, aunque se llamaba el Dry Eye Workshop Study, no estaba numerado aún. De aquí se basaron las prácticas preferidas de la Academia Americana de Oftalmología. Pues en 2011 un muy buen trabajo también o consenso de disfunción de glándulas de meibomio, que hablaremos brevemente también, y un poquito más de este reporte que es importante, que está ya también traducido al español, es gratuito. Más adelante veremos las páginas. Este fue el primer workshop de esta sociedad que es respetada, la Tear Film and Ocular Surface Society, o TEFOS o TIFOS. Ahí pueden entrar a la página y obtener estos reportes, tanto el primero como el segundo. Esta era la definición en 2007, que es una enfermedad multifactorial de la producción de la lágrima y la superficie ocular, que resulta en malestar, alteraciones visuales e inestabilidad de la lágrima. Y aquí metieron por primera vez el concepto de osmolaridad y algo de inflamación. Vale la pena leerlo, al menos el reporte ejecutivo, que son 10, 12 páginas,
de este reporte, y como les platico, está en nuestro idioma, también ya traducido al menos el resumen, y pueden, aparte de los talleres o los workshops, hay más material de manera gratuita. La sociedad es cada vez más sólida. También pueden seguir ahí los congresos o las actividades de esta sociedad. Pues ya hay que olvidar la previa y ya hay que ir aprendiéndonos o modificando. Esta es la nueva definición de ojo seco del tifos Dius 2, donde aquí sí, bueno, nos refuerza que es una enfermedad multifactorial. Hay pérdida de la homeostasis de la película lagrimal con síntomas oculares que generalmente producen inestabilidad, hiperosmolaridad, inflamación, daño a la superficie, y entró un concepto sumamente interesante que es alteraciones neurosensoriales, aunque ya había cierta idea de la inervación, etcétera. Como saben, la interacción nervios y células epiteliales cada vez gana más poder e interactúan de manera muy unida. Recordar que también hay una parte de inflamación y que están tanto el sistema nervioso, vascular, inmune y endocrino involucrados en esta enfermedad o síndrome de ojo seco o de disfunción de película lagrimal. Cada vez también mayor conocimiento acerca de estas cascadas proinflamatorias. Recordar la respuesta TH1 es respuesta inflamatoria en comparación de la TH2, que es la alérgica. Por ahí está. Entonces, esta TH1, respuesta inflamatoria, es la que debemos o deberíamos tratar de disminuir y atacar. Bueno, que verán, obviamente, ya vi su programa con doctor Ernesto Otero, creo que pronto seguramente manejará, como siempre, extraordinario el tratamiento. Pero vamos a enfocarnos entonces en la clasificación. Había los problemas de la clasificación anterior, había cierta coexistencia entre la cantidad y calidad de lágrimas, había esta coexistencia de estos conceptos. Una serie de condiciones también no tenían muy claro si Sjögren era como acuoso o era un componente evaporativo, y quizá el mayor cambio es esta aparición del ojo seco mixto, que veremos un poquito más adelante cómo se mezclan o se pueden mezclar el acuodeficiente del evaporativo. Y evidentemente, de hecho, bueno, para mí, yo creo que bueno, para mí no, más bien para la sociedad, para el tifos, el mensaje mayor que también veremos más adelante es: se nos están escapando ciertos diagnósticos, más ahora con aquí en México decimos cubrebocas o las mascarillas, pues se nos puede ir rosácea, se nos pueden ir alteraciones tiroideas por no revisar más en esta pandemia, ¿no? Es nada más recordar cómo el taller o el workshop inició en 95 y era como la pequeña clasificación que se hizo en ese entonces. Después se intenta separar acuodeficiente de evaporativo. Hoy el mixto es quizá el mayor, aunque la tendencia también se cree que el evaporativo es la número 1 causa de ojo seco a nivel global en todo el mundo. Aquí, como les comenté, ya está en español. Entonces ya hay dos cosas que sugiere este reporte. La primera es tratar de separar a los pacientes que no son ojos secos, llámese alergia, llámese otro tipo de enfermedades. En el reporte se les llamó como simuladores, o sea, tratar de hacer esos diagnósticos, excluir todo lo que no es ojo seco y que sea otras alteraciones de la superficie ocular. Y lo que siempre nos afecta, que hay pacientes con muy pocos signos y muy sintomáticos, y viceversa, pacientes con casi a punto de perforarse y no tienen casi nada de síntomas. Esto no cuadran los signos con los síntomas, lo cual a veces para nosotros como oftalmólogos es complejo, difícil
de explicar, ¿no? Y al paciente también explicárselo. Dolor neuropático también ya entró. Hay que separar también las condiciones neurotróficas y otras enfermedades de la superficie ocular. Y ya una vez que hagamos las pruebas y herramientas que tengamos a la mano, tratar de clasificar si es realmente acuodeficiente, si es evaporativo o si es un ojo seco de características mixtas. Se sigue insistiendo en la hiperosmolaridad, que hablaremos de ello también un poquito más adelante. Y el daño como tal propio de la superficie ocular y la inflamación es clave en esta enfermedad, y obviamente esto es un círculo vicioso. A mí me encanta, no me detendré mucho, pero sí tener en mente la inervación, que está cada vez ganando más sentido y evidencia. Recordar también estos cuadros que ya mencionamos un poquito, pero la cascada inflamatoria y cómo esto puede afectar una baja producción de lágrima, y pues se hace este círculo vicioso, que obviamente también el parpadeo, bueno, ahorita con el uso excesivo de monitores y dispositivos electrónicos, la disminución de la tasa de parpadeos se ha medido, incluso parpadeamos una tercera parte menos o la mitad de las veces menos cuando estamos frente a monitores o dispositivos, tabletas, celulares, etc. Bueno, obviamente, cirugía refractiva y todo también influye. Esta es la sugerencia del diagnóstico. Primero revisar, hacer ciertas preguntas que hacemos de rutina, a ver si tiene también otros síntomas, tanto sistémicos como locales, para tratar de sacar todo lo que no es ojo seco, ya que creamos o estemos orientados a que es ojo seco. Preguntar por medicamentos. De hecho, se ha visto que hipotensores arteriales o tratamientos para la hipertensión arterial lesionan la superficie ocular, ciertas también ansiolíticos que a la vez no nos dicen los pacientes, antihistamínicos que a veces los toman y no nos dicen, puede estar exacerbando o empeorando el ojo seco. Tabaquismo, uso de lentes de contacto, siempre preguntar estos antecedentes, después intentar hacer está muy de moda el tiempo de ruptura de película lagrimal no invasivo, que es realmente, pues da igual hacerlo invasivo, que es poner fluoresceína. Ya hay equipos que miden y se llama no invasivo, que también veremos más adelante. La osmolaridad, si es que tenemos o contamos con ella, y las tinciones oculares, al menos las más comunes, al menos fluoresceína, y si se tiene acceso a rosa de bengala o verde de lisamina, pues también sería excelente. Y tratar de separar la poca producción de lágrima versus una disfunción de glándulas de meibomio o alteración de la capa lipídica, en lo cual puede ser más hacia el lado evaporativo que el acuodeficiente, y obviamente hay una mezcla en el centro que llamaremos, después de este reporte, se conocerá o se conoce como mixto. Obviamente hay cuestionarios, funcionan, sobre todo, no propiamente para el diagnóstico, pero sí para seguimiento. Sobre todo, quizá el más difundido y aceptado es el OSDI, o el Ocular Surface Disease Index, que también está en español, está validado y toma relativamente poco tiempo hacerlo. Insisto, vale la pena al menos anotar el score para tener un seguimiento. Tiempo de ruptura de película lagrimal, sea invasivo o no invasivo, la osmolaridad, que veremos los resultados actuales de esto, pero tener en cuenta que más de 308 o diferencia de un ojo de más de 8 miliosmoles por litro puede ayudar o sospechar más fuertemente el diagnóstico, y las tinciones vitales. Entonces, si tenemos aumento de la evaporación, hiperosmolaridad, y aquí está lo que les quería platicar, y es bueno tenerlos en mente, los rangos o valores normales menos de 302,
moderado más de 315 y severo 336 en adelante. Si hay, se despliega o se daña la cascada inflamatoria, pues va a haber pérdida de células epiteliales y todos hemos visto estos pacientes ya clínicamente más afectados. Hay varios equipos, no tengo interés con ninguno en particular, pero es bueno contar con algún meibógrafo si es posible para enseñarle a los pacientes. Ha sido, la verdad, bastante útil tenerlo. También pueden medir automáticamente la altura de menisco lagrimal, que es otra variable importante. Con estos anillos tipo plácido se mide el tiempo de ruptura de película lagrimal no invasivo cuando empiezan ya estos a perderse. Voy a bajar un poquito el volumen por si no me escuchan, para ver aquí un ejemplo de estos equipos, como se llaman evaporímetros o cómo miden la capa lipídica a través de interferometría, o se pueden conocer como interferómetros, y ven en un paciente preoperado de cirugía refractiva, fotoablativa, cómo hay un cambio en la distribución ahí de los lípidos. Y aquí vemos también el cambio o el mayor daño de estos anillos después de este tipo de cirugía. Ven cómo son muy parejitos o muy bonitos previo al LASIK y después ya hay esta ruptura diferente. Bien, aquí tenemos otro par de estudios. Es el osmómetro que mide la osmolaridad. Es bastante simple en realidad de usar. Siempre se tiene antes que calibrar para ver que esté todo de manera adecuada y se puede tomar sin necesidad de anestesia en esa parte del canto externo. Con muy poca lágrima es suficiente y se coloca directamente al equipo y aquí nos va a reportar o nos va a decir la medida de osmolaridad. También fue difícil, o ha sido difícil. Aquí, como ven, esta es mía. De hecho, pasamos bien, afortunadamente. Y esta fue complicada conseguir en México, que es la MP9, metaloproteinasa 9, más incómoda para los pacientes, no tan reproducible, pero bueno, sobre todo para estudios o ensayos clínicos, ya la mayoría también tendencia es pedirla o solicitarla. Como ven aquí sí hay más invasión o molestia, obviamente aquí sí con anestesia para tomar estas muestras, y como ven es como un test, como si fuese una prueba de embarazo, ¿no? Bien. A veces no tenemos todos esos equipos, pero sí intentar al menos medir estas que tenemos o deberíamos tener en cualquier consultorio, que es con fluoresceína, rosa bengala, verde lisamina. Schirmer desapareció del tifos Dius 2 como medida. Sin duda lo seguimos usando, tanto para estudios. A mí me gusta también en mi práctica privada tener las tiritas, sobre todo pacientes con artritis o con Sjögren, mostrar, pintar una raya, irlas en el expediente pegando con una cinta adhesiva y así ir dando seguimiento si vemos que hay mejoría o empeoramiento. Esta se nos va siendo expertos o fantásticos en córnea. A veces ponemos ya anestésico y podemos perder diagnósticos. A veces el único forma de detectar un paciente con queratopatía neurotrófica y el tratamiento es completamente distinto. Estos pueden resolver bien de otros. Obviamente es un tema apasionante, pero es de otra sesión y podría ahí mejorar. Y no necesitamos grandes equipos sofisticados para medir la función del meibium o de las glándulas de meibomio. Aquí ven esta secreción más pastosa. Los reportes o qué debería ser lo más parecido, tipo aceite de oliva, así debería ser de manera idónea la expresión o expresibilidad, por ahí se le da, de las glándulas. Y todos hemos tenido algún paciente así, que esto pues, se conoce como
pasta dental o de pasta de dientes, ¿no? Signo. Entonces, repasando las preguntas de selección o de triage, después analizar los factores de riesgo, la mayor cantidad de pruebas diagnósticas posible o que podamos contar, y después ya intentar lo más que podamos separar de un evaporativo o de un ojo seco acuodeficiente, porque esto nos irá guiando, que seguramente lo tocará el doctor Otero, a través de los pasos de tratamiento que también se definieron bastante bien. Obviamente varía entre países la accesibilidad a ciertas medicaciones o ciertos tratamientos, pero sin duda y seguirán creciendo. El crecimiento proyectado de ojo seco es grande, tanto obviamente como patología como comercial. En resumen, los aspectos más clave para de este reporte, que es el Tifus DIUS-2, es separar o ya reclasificar como ojo seco acuodeficiente mixto y evaporativo, reconocer, no nos gusta la palabra iatrogénico, pero existe este ojo seco iatrogénico o disparado por nosotros como médicos, que es ya sea lentes de contacto, medicamentos, conservadores o preservadores y cirugías de varios tipos. Pruebas diagnósticas relativamente nuevas o entre comillas nuevas, el tiempo de ruptura de película lagrimal o TIBUD, o lo verán como NI TIBUD, non-invasive TIBUD, que es Tear Breakup Time. Este es como ya de consenso que puede ser mejor que el tiempo de ruptura convencional, aunque no se propone como que se puede seguir haciendo, obviamente, invasivo, entre comillas, que no es tan invasivo. Osmolaridad, tinciones, ir teniendo en mente los valores de osmolaridad. Esto, pues hay que al menos tenerlo en mente. A veces cambian y no lo podemos clasificar como tal o como leve, moderado o severo. Y tratar de hacer al menos la expresión, que eso puede ser con la yema del dedo, con un hisopo. Hay ciertos equipos no muy costosos también de expresión o expresibilidad de estas glándulas. Obviamente, si tenemos evaporímetros o mevografía, pues como ven es fantástico. Y reconocer, aprendernos bien la nueva clasificación, tratar de separar a coeficiente de evaporativo. No son mutuamente excluyentes y pueden ser este tipo mixto, o ciertas temporadas predominar uno versus otro. Los signos y síntomas no se correlacionan, eso hay que aceptarlo y hay que entenderlo y explicárselo a los pacientes, decirles, a veces, aunque te sientas muy bien, estás mal, y viceversa, te sientes muy mal y clínicamente no estás tan mal, y escucharlos y ayudarlos y reinterrogar y tratar de buscar a los simuladores o enfermedades tipo rosácea, tipo alteraciones tiroideas, que a veces se nos escapan y deberíamos nosotros tratarlas, bueno, diagnosticarlas antes, y ya sea tratarlas o referirlas en caso de algo sistémico. Siempre intentar basar todos nuestros tratamientos con el mayor nivel de evidencia científica posible. Pues de mi parte es todo. El hospital siempre está abierto, la relación intrahospitalaria con el INO afortunadamente sigue creciendo y siendo más sólida. Esperemos siga creciendo más, y siempre está abierto. La filosofía o mentalidad del hospital son bienvenidos. Rotaciones casi en todos los departamentos. Ahorita, evidentemente, por pandemia bajaron un poquito, pero bueno, nos pueden escribir o contactar. De mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y no sé si hay algo más como preguntas o algo más que tratar. Muchas gracias, doctor. Muy amable, de verdad. A ver, vamos a ir viendo si llegan preguntas. Por mientras, dos cositas que yo podría preguntar. La hiperosmolaridad que se considera dentro del camino. Hay inclusive ideas que había interés de clasificar al ojo seco por la osmolaridad. Pregunta es, ¿la hiperosmolaridad
es base para un diagnóstico o es parte del camino que tiene el ojo seco? Es buena pregunta y difícil contestar. Yo, o sea, a ver, hay cosas y hay que aceptarlo y reconocerlo. Sí hay detrás también intereses económicos, obviamente, de las compañías que generan estos osmómetros. Y mucho lo empuja, pero yo no sé cómo expresarlo, pero no que sea obligada, es que tal vez es buena palabra, para el uso diario, pero para ensayos clínicos o para comparar un nuevo medicamento y todo, ya la mayoría, y si queremos obviamente una revista de alto impacto, ya están pidiendo. Entonces, sí es algo que, bueno, y fue lo que nos hizo adquirir un osmómetro, entre otras cosas, por los estudios o los estudios que vamos a realizar. En resumen, no lo hacemos de rutina a los pacientes, prácticamente lo utilizamos casi exclusivamente para los ensayos clínicos las pruebas de terapias novedosas. Y la ventaja es que es un valor numérico. Entonces, eso siempre una variable cuantitativa ayuda a ver que haya mejoría, ¿no? Entonces, en resumen, si es algo que está asociado, sí se ha visto varios estudios que a mayor daño más hiperosmolaridad, obviamente es consecuencia de no tratar oportunamente, pero y como expliqué, o como explicó el tifos más bien, es un círculo vicioso, ¿no? Obviamente la hiperosmolaridad va a generar más inflamación va a ser repetitivo. También quizás a mí me gusta mucho trabajar y mirarlo porque me da mucha idea el menisco lagrimal. Sí, bastante útil y bueno, se puede clínicamente, la verdad también estos equipos son este que mide las cuatro cosas, que es menisco, interferometría, tiempo de ruptura no invasivo y meibografía. Contar con él es fantástico. Ya da el valor de la altura del menisco lagrimal y lo mismo, es un valor numérico. En lugar de que yo diga, creo que mide esto, aquí está tu valor y ahí, ese sí lo tomamos con mayor frecuencia, obviamente también para los ensayos clínicos. Claudita, van apareciendo preguntas. Doctor, me parece que la doctora Ángela Karina está levantando la mano. No sé si tuviera algún aporte. Sí, adelante. Pedrito, ubicar a la doctora. Acá también en el chat tenemos una pregunta de la doctora Ángela Mora. Menciona si algún método económico como herramienta para medir la osmolaridad. No que yo conozca. Digo, tampoco es así extremadamente caro. Obviamente, cada paquetito cuesta. Y por eso digo, a los pacientes tal vez de hecho no lo usamos al paciente de rutina, ¿no? Salvo sí casos muy severos y la fundación les absorbe. Pero ya cada medida no es costoso. También lo caro es la primera inversión del equipo, ¿no? Pero desconozco nosotros, pues no recuerdo el monto, pero no era así muy elevado. Tenemos otra pregunta del doctor Jorge Silva. Menciona, en casos de ojo seco por uso de medicamentos, por ejemplo, antiglaucomatosos, ¿usted recomienda el uso de lubricantes como prevención? Y en ese caso, ¿qué tipo de lubricante sería ideal? Sí, esta pregunta es bien interesante y cada vez más, más foros lo abordan. Definitivamente, y es triste reconocerlo, pero es prioritario el nervio óptico. Aquí sí creo que no hay tema de discusión y porque el resto pudiera ser reparable.
antes de sustituir, y sobre todo sabemos que los más proinflamatorios son los mejores, o sea, los análogos de prostaglandinas. Antes de sustituir o reemplazar o quitarlos o agregar medicamentos, hay que analizar bien si se puede retirar o no también los conservadores o preservadores. Eso a veces pudiera ayudar discretamente, no del todo, y se está creciendo estos estudios. Si es posible, podemos seguir sin usar, sea lubricantes o sea antiinflamatorios de la superficie ocular, porque tampoco queremos corticosteroides en un paciente con glaucoma, no queremos hacer esa adición. Sí funcionan o pueden funcionar inmunomoduladores, tanto ciclosporina y en México tenemos, tenemos tacrolimus de piel, no tenemos, pero lo llegamos a usar el de piel en el ojo. Ahí sí es importante que sea al 0.03 y no al 0.1, porque si no es muy poco tolerado en la superficie ocular. Y estos no elevan tanto la presión intraocular, y los no esteroideos pues sabemos que no tienen tanta relevancia. Entonces, que también está siendo interesante en este tipo de pacientes, el uso de láser, sobre todo el SLT, que es la trabeculoplastía selectiva. Esto también nos puede disminuir un poco el uso de corticosteroides. Bueno, contesté un poquito, vi la otra pregunta de ciclosporina versus tacrolimus. Cada vez a nosotros, bueno, a mí en lo personal y todo, nos está gustando un poquito más tacrolimus que ciclosporina, las comerciales, porque no, si la preparamos y subimos el porcentaje, sí, pero no es tan fácil preparar sustancias a pesar de tener campanas de flujo lamelar y todo, y lo hemos hecho, pero las comerciales disponibles, al menos en México, de ciclosporina, no son tan eficaces por las concentraciones bajas, ¿no? Lifitegrast no, iba a entrar a México, pero como saben, no sé si ya llegó por allá la noticia, aparentemente de manera global va a estar suspendida al menos la marca original, ¿no? Tenemos más preguntas, doctor. El doctor Sí. Walter nos pregunta, ¿qué porcentaje de daño en las glándulas de meibomio ya es clínicamente significativo? Hijo, es difícil pregunta. Varía mucho, ahí sí varía mucho los pacientes. Hay con muy poco daño, hablo 10, 15%, porque se lo miden cierto porcentaje. Sobre todo se mide inferior. Bueno, al menos estos equipos miden inferior. Y hay quien con muy poco ya tiene muchos síntomas y viceversa. Hay quien no sabemos cómo aguanta con asintomático con 70 o 80 de daño y esta pregunta, es bien interesante también porque aparentemente hay también células madre de las glándulas de meibomio. Y o sea, no están del todo muertas, por llamarlo así, o perdidas habitualmente, digo, salvo Steven Johnson, pemfigoide ocular cicatrizal, quemaduras severas, etcétera. Esos casos, pues el daño es ya casi irreparable. Pero justo, y por eso el nombre, por eso disfunción. Entonces sí es importante tratar de ayudar o que vuelvan a funcionar estas glándulas, y para eso pues no quiero invadir mucho al otro ponente, que seguramente hablará de todas estas terapias, algunas nuevas, otras no, de disfunción de glándulas de meibomio. Tenemos otra pregunta. Mencionan cómo identificar un paciente con ojo seco asociado al uso. ¿A qué, perdón? Como que se cortó. No es... El doctor Juan Román pregunta cómo identificar un paciente con ojo seco asociado al uso de lubricantes. ¿Cómo identificar? O sea, si algún ojo seco aparentemente es consecuencia del uso de lubricantes, aparentemente sería la La pregunta. pregunta, no que yo sepa, más que el lubricante podría ser
el preservador, o ahí vi a veces respondiendo otra que veo aquí, de nafazolina. O sea, de hecho, a mí me gusta y la uso. El problema es que nos oculte algún diagnóstico importante, ¿no? Eso es importante sobre el uso de nafazolina, y vienen vasoconstrictores de brimonidina. De hecho, ya es venta libre en Estados Unidos la brimonidina, concentración hiperbaja para el ojo rojo. Entonces, lo único o sea, de tener cuidado, precauciones, que nos oculte una alergia, un pénfigo tranquilo o un pseudopenfigoide. Y como propiamente los lubricantes, es difícil. Si hay alergias descritas a ciertos componentes, sobre todo de los lubricantes, o a los preservadores, ¿no? Pero sí que el lubricante como tal daño, genere ojo seco, pues no que yo sepa, ¿no? Igual tal vez haya un par de reportes, pero Doctor, en los cuestión de desconozco. la inflamación puede ser secundaria al ojo seco o también puede ser iniciadora del ojo seco. Sí. Sí, ambas. Y no me quiero meter mucho en tratamiento, pero yo, para disfunción de glándulas de Meibomiu, hay quien le gusta, y seguramente ustedes también tienen disponible, o se usó mucho tiempo, o se sigue usando doxiciclina, ¿no? A veces semanas, y los dermatólogos, sobre todo cuando hay alteración dermatológica. La verdad que acitromicina sistémica nos ha funcionado bastante bien, muy contentos con esa. La dosis más nueva, entre comillas, es 1 gramo cada semana durante 3 semanas. O sea, acitromicina, tabletas de 500 miligramos. Habitualmente vienen tres tabletas en la caja. Entonces, tomar 2 tabletas cada semana, 2 tabletas la siguiente semana, y en 2 semanas otras 2 tabletas. O sea, 1 gramo, 1 gramo, 1 gramo. Resultados increíbles. Recordar, bueno, sabemos por COVID o por SARS-CoV-2, el uso de acitromicina por el gran poder antiinflamatorio, no tanto antibiótico. Entonces, en inflamación nos está gustando mucho. Evidentemente, pues no hay nada mejor que los corticosteroides, y los tenemos que usar en algún momento, salvo estos glaucomas avanzados, si hay que esperarnos, u otra contraindicación del uso de corticosteroides. Pero pues, en casos de inflamación intensa, pues no duden, al contrario, el paciente no va a regresar con ustedes si no le desinflaman pronto. Recordar, importante, por ahí la pregunta de ciclosporina. No es que no funcione, funciona bien. De hecho, tan es sí que la venta en Estados Unidos es gigantesca. Les cubre el seguro también a muchos, pero bueno, digamos, recordar que la ciclosporina tarda a veces hasta 4 o 6 semanas en actuar. Entonces, si un paciente le iniciamos ciclosporina y no le damos un par de semanas de esteroide y tiene mucha inflamación, se va a ir con otro médico. Sí. Así es. Sí, creo que eso pasa igual con el loteprenol también, tiene su acción también después de 2, 3 semanas, ¿no? Sí, pero también no me gusta, pero no se conocen como esteroides suaves, ¿no? Pero son muy buenos, ¿no? O sea, flurmetolona, loteprenol, pueden ayudar mucho versus los más potentes, ¿no? Aquí sí es muy variable, y aquí sí cada caso es individual. O sea, sí no hay una receta de cuál o todo. Mucho debate también de seguirlos bajando poco a poco, en realidad. O sea, que causemos una suficiencia suprarrenal por gotas es prácticamente imposible, ¿no? Pero hay quien es muy estricto. Yo hay veces que no, o sea, no lo voy bajando así, sino lo uso tanto tiempo y suspender, ¿no? Ahí sí es muy variable, y dependiendo, decimos obviamente dosis respuestas. Hay pacientes que tardan un par de semanas, pacientes que en 3 días ya están perfectos. Entonces, ir modulando, controlando los corticosteroides. Doctora, hay otra pregunta de la doctora Nancy Segura. Menciona qué molécula y a qué concentración sería la más conveniente teniendo en cuenta la hiperosmolaridad.
Lo más importante es encontrar el diagnóstico. Entonces, ya sabiendo, como dije, ver si es acuodeficiente o evaporativo. Si es acuodeficiente, necesitamos mucha lágrima. Y si no hay inflamación, esto es bien importante. Los tapones lagrimales están contraindicados en la inflamación activa, o no es la mejor idea, y de hecho se pueden quejar más. Pero si es netamente acuodeficiente, podría funcionar bien tapones lagrimales, varios lubricantes, repitelizantes, etcétera. Pero si es evaporativo, no. Ahí sí necesitamos mucho antiinflamatorio, ya sea la citromicina que ya platicamos. Entonces, encontrar el diagnóstico y obviamente tratar de buscar el mixto. Recordar que el evaporativo o la disfunción de glándulas de mebomio, recordar que es peor en las mañanas. Esa pregunta a veces tan simple de ¿es peor la mañana o está peor en la tarde? Y si dice que es peor en las mañanas, probablemente es disfunción de glándulas de mebomio. Y ahí si no hay limpieza, aseo, recordar, se estima que es hasta el 40% de afección global, o sea, al 40% de la población mundial puede tener disfunción de glándulas de mebomio, es inmenso. Entonces, obviamente el mixto también, ¿no? Que ahí necesitamos un poquito de los dos. Hay otra pregunta de la doctora Mónica, menciona, ¿en qué casos indica una citología de impresión para el diagnóstico? Casi siempre obligado cuando hay, pero es otro, no es propiamente ojo seco, sino más deficiencia de células madre queratolímbicas, o stem cell deficiency. O sea, ahí sí casi la tomamos de rutina. De hecho, con que haya una célula caliciforme en la córnea es diagnóstico de deficiencia de células madre queratolímbicas. Entonces la respuesta sería ante la sospecha de deficiencia de células madre, limbares o limbales, ¿no? O límbicas, hay quien en nuestro idioma usa esos términos. Tenemos otra pregunta. El doctor Muro le manda muchas felicitaciones y pregunta, ¿el valor de estas pruebas le ayudan más en la práctica o al momento del diagnóstico o seguimiento del paciente? Bueno, depende. Como platiqué, los cuestionarios son muy útiles, no para diagnóstico, sino para seguimiento. De hecho, un error frecuente es decir, el OS10 de diagnóstico. No, de hecho, el OS10 de seguimiento. El cuestionario Ocular Surface Disease Index. Pues las dos, obviamente mamografía para diagnóstico y para seguimiento. ¿Cuál otro importante? Bueno, tiempo de ruptura, creo que es la más usada, invasiva o no invasiva, pues la que nos da un poquito más de idea. Y también, como platiqué, a pesar de que Schirmer desapareció, no sabemos si se le olvidó al panel de expertos o decidieron quitarla o le dieron más empuje a la osmolaridad, pero el Schirmer es algo también medible y al paciente le gusta. ¿Cuánto saqué de la vez pasada? Y que vea su expediente, su línea ahí marcada, sobre todo el crónico, el que no produce lágrima, pues es muy útil para acuodeficiente. Intentemos orientar más a que nos ayude el doctor para cómo llegar al diagnóstico en esta patología tan variada. Se da a todas las edades, entonces cómo poder sospechar de ella, cómo llegar a ella. Sí, desde ¿no? luego. Eso es Sí. lo que más tenemos que intentar Con para todo poder... gusto. Sí. Sí, bueno, obviamente, y si esto independientemente para todo paciente, sea ojo seco o no, pues la exploración lo más completa posible es clave. En oftalmología es difícil que algo se nos escape, pero a veces nos enfocamos en los ojos y no vemos el reborde palpebral y puede haber pequeñas retracciones palpebrales que nos están gritando, pide un perfil tiroideo y es nuestro deber detectarlo y pedir los estudios, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, lo podemos detectar, lo debemos detectar y pedir nosotros los estudios. Rosácea, sumamente frecuente, tanto franca como hay uno
que se suele llamar frustra o abortiva, o una netamente ocular, y se nos van. Entonces, ser más fuertes en las preguntas, en el interrogatorio y en la exploración, no solo oftalmológica, sino sistémica, al menos rostro, ¿no? Y manos, a veces el diagnóstico está en las manos, ¿no? La artritis. En 2011, y no lo hacemos, y de hecho la recomendación de este panel también es expresibilidad de glándulas de meiomio a todos, sea ojo seco o no. Así como tomamos presión, hacer expresión o expresibilidad de glándulas de meiomio. Ahí nos puede orientar o evitar que se nos escape menos o maltratemos menos, porque creemos que es saco deficiente y realmente es evaporativo, que el tratamiento, como ya hablamos un poquito, cambia discretamente, pero pues, el paciente, lo importante es ayudarlo. Creo que esas dos conceptos son relevantes y lo que, bueno, hemos mencionado toda la tarde, intentar, a veces es imposible separar a codeficiente de evaporativo, pero sí intentar hacerlo y al menos poner una nota pequeña así en el expediente. Este aparenta más o tiene más datos de mixto y todo, y que sea el diagnóstico, nos pasa, y a mí, yo confieso, sucede. Y en niños, por ejemplo, es rarísimo, pero hay rosácea y se nos va. Y les cambias la vida porque les estás mejorando todo. Yo siempre les recuerdo, vemos mucha rosácea, entonces recordar los alimentos pecado o los sin foods, esos son importantes que los sepamos y los tengamos, que es chocolate, vinos tintos, quesos fuertes y canela. Esos 4 son hiperdisparadores. Recordar que no es dermatológica, sino también alteraciones vasculares. Entonces, rosácea, siempre tenerla ahí en la mente. Y bueno, obviamente, pues ya separar lo que no es ojo seco, que es herpéticas, infecciosas, virales, conjuntivitis, cicatrizales y alérgicas, ¿no? He visto por ahí dos preguntas, perdón, una pregunta de Rosita Alvarado en cuestión del Schirmer, de seguir usándose, a cuál de ellas prefiere. Y la otra que sí viene conmigo es la frecuencia y amplitud de parpadeo para el diagnóstico. Sí, claro. Sí, bueno, bueno, no usamos, probablemente en el futuro, más con los monitores se mida la tasa o frecuencia de parpadeos. Yo no lo uso, si hay quien lo mide y lo está cuantificando. Yo, la verdad, no lo hacemos de rutina. Schirmer con anestesia. ¿Por qué? Pues el paciente está más tranquilo y todo, y ya decidimos por consenso en la institución, y sí, creemos que a pesar de que quizá de más datos las otras, pues para qué hacerlo sufrir de más, ¿no? Entonces siempre con anestesia. Y creo que estaba interesante esa la de, es que las mezclé, pero ¿cuál fue la segunda? Ah, no, una segunda pregunta, ¿no? Bueno, está lo del tea tree oil, que creo que tiene el aceite del árbol del té, sí, útil para Demodex, si lo usamos. Y se me fue la otra pregunta. No recuerdo cuál era la segunda. Doctor Mesías. De la tasa de parpadeo. Sí. No, sí medio contesté, pero bueno, creo que ya salió de la Academia Americana de Oftalmología, la famosa, entre comillas, y nueva, entre comillas, regla 20-20-20, que es bueno decírselo a los pacientes, sobre todo los de ojo seco, que es más de 20 minutos en monitores, tratar de descansar 20 segundos viendo a 20 pies, que son 6 metros. Entonces, parpadeamos menos. Entonces, frente a monitores, más de 20, y más niños que estuvieron, bueno, al menos aquí en México, todas las horas del día encerrados. De hecho, colegas médicos, ¿qué le pongo a mi hijo? Y pues los lubricantes, pero antes de lubricar, enseñarlos a parpadear. Viene muy fuerte la campaña del tifos, que es Blink Twice, que es tratar de parpadear más frecuente.
decirle a los pacientes que hay que parpadear más, o esta regla que es útil, al menos si toman estos descansos, pues puede mejorar un poco, ¿no? Rojo fenol, por ahí vi la pregunta, lo usamos, es complejo usarlo, pero para ciertos ensayos y todo, si usamos rojo fenol, no de rutina, pero sí lo conocemos y lo usamos. Más cosas. Creo que no se escucha. No sé si es el micrófono. ¿No? Claudita, ¿hay algo? Sí. Sobre el diagnóstico, no, doctor. Sí, pues está un poquito de tratamientos que vamos a adelantarlo para el lunes, pero como le digo, la insistencia de aprovechar al doctor en la orientación del diagnóstico, ¿no? Ya nos habló en cuestión de los cuestionarios, de evaluar cada paso, cada cosa desde la observación, de cómo llega un paciente, las características que tiene su cara, sus facies, su comportamiento, etcétera, que es lo que nos va a ayudar. Preguntar, insistir, ¿no? Dentro de la anamnesis si sufre de alguna otra cosa, ¿no? ¿Qué tecnología? Acá, Bon Maldonado, de niños con ojo seco, ¿qué tecnología para el diagnóstico es? No, bueno, es raro en general el ojo seco en niños, no es algo frecuente, habitual. Pues obviamente a partir de 6, 7, todos cooperan para, pues incluso mamografía, o sea, todo es no invasivo, entonces se dejan muy bien cualquiera de los equipos que tenemos en adulto, ¿no? En caso de requerirnos. Muy Hay bien. otra pregunta sobre cómo se podría medir la inflamación. Pues la MMP9, de hecho no me gusta mucho hablar nombres comerciales, pues se llama Inflamadry, que es de inflamación. Entonces es como un medidor el problema es que no es tan repetible. O sea, hay pacientes que ves la inflamación, o sea, recordar enrojecimiento, tumoración, dolor y pérdida de la función, que son las cosas necesarias para poder decir inflamación. Blefaritis es relativamente fácil, es visible, pero si queremos usar algo objetivo, y es cualitativo, o sea, el Inflamadry no dice tienes 20 y tantos, sino es sí o no, como embarazo. Entonces a veces no es, no puedo decir que no es repetible, pero no, en lo que lo hemos usado nosotros no nos aporta gran cosa. Pues sería lo único que yo conozco que hay hoy para medir inflamación. Obviamente se pueden medir citocinas inflamatorias y todo en lágrima, pero ya también es más experimental que de rutina. O sea, no hay algo de rutina salvo MMP9 para medir inflamación, ¿no? Aquí hay otra pregunta sobre si existe algún score específico para dejar registro objetivo en la historia clínica de la alteración del drenaje de glándulas de meibomia. Sí, en memografía, te da el porcentaje. Se llama dropout, que en español sería pues, lesión o daño o pérdida de las glándulas. Entonces lo calcula automático. Uno selecciona nada más la zona y te dice hay 20%, 15%, 80% de daño o de dropout. E insisto, solo mide inferior. Se podría, o en el futuro seguro también, o ya deben existir también superiores, pero por convención se hace la medida inferior. Ha llegado una pregunta, si Perdón. puede... Sí. Siga. No, sí, disculpen, sí. O sea, expresibilidad y las características. O sea, eso sí se puede también poner en el expediente. ¿Qué tanto se parece o no al aceite de oliva? Esa es una variable que sí también recomiendan registrar. O sea,
De hecho, se mide en cruces, qué tanto expresa o no el Meiboom, ¿no? Sería lo que podría ayudar. Acá terminología que nos pregunta qué diferencia hay entre ojo seco y deficiencia de película lagrimal. Sí. Sí, bueno, en realidad fue de las primeras diapositivas, pero la historia, o sea, se ha cambiado el nombre de varias cosas y eso es por consenso. Actualmente quizá el mejor sea síndrome de ojo seco o enfermedad de ojo seco, que no usamos mucho. En inglés sería dry eye disease, es el término internacional más aceptado. Entonces, enfermedad de ojo seco, no síndrome de ojo seco. Eso, pero finalmente también es semántico, lingüística. Y sí separar, o sea, sí, otra cosa aparte, porque veo que dice disfunción. Disfunción de glándulas de meiomio, para dejarlo claro, nuevamente, disfunción de glándulas de meiomio es casi sinónimo de ojo seco evaporativo. Entonces hay, recordar, ojo seco acuodeficiente o que no hay producción, o sea, la glándula lagrimal principal no produce suficiente. Y la otra es, al revés, las de meibomio son a las que no funcionan bien y se evapora muy rápido la lágrima. O sea, sí hay lágrima, pero de mala calidad, por decirlo así. Muy bien. Claudita, ¿algo? Acá hay una pregunta sobre el estado anímico. Mencionan qué valor se le da en la anamnesis como factor disparador del ojo seco. Sí, bueno, yo creo que es relevante. De hecho, justo, pues varios pacientes en la primera consulta no suelen decir que toman ciertos antidepresivos, incluso a veces antipsicóticos, y no nos lo dicen, y eso agrava. De hecho, está bien identificados ciertos fármacos que generan más ojo seco, y sin duda, pues sí es relevante para interrogarlo y registrarlo, ¿no? Siempre preguntar, y a veces no nos dicen todos sus medicamentos, o no nos dicen que tienen hipotiroidismo, y ahí se trata un poquito diferente, porque es más acuodeficiente que evaporativo. Entonces, todo esto sí hay que reinterrogar y a veces no dar por hecho, porque a veces sale en la segunda, tercera o quinta consulta, ¿no? Y en el hipertiroidismo viene la otra parte que es la exposición por la retracción palpebral, ¿no? Sí, tremenda. Bueno, de hecho, sí, o sea, en el Conde, en el hospital, tendrá ya un buen rato, más de 15 años. O sea, hay solo, así como de retina, glaucoma, una vez a la semana hay se llama clínica de tiroides. Puros pacientes tiroideos donde, bueno, hay alguien de córnea, alguien de estrabismo plástica en conjunción, y la verdad que se maneja muy, muy bien y salen todos estos datos también interesantes, ¿no? Muy bien. Ya no hay más de diagnóstico, ¿no, Claudita? No, doctor. Muchas gracias por su Muy bien, respuesta. maestro. Al contrario, ¿no? Un gusto siempre. De Esperemos verdad, que sí sea con pisco la próxima. tiene que ser de todas maneras. Ya voy guardando ya unas cuantas botellitas. Perfecto, muy bien. Listo. Muchas gracias, doctor. De verdad, en nombre del instituto, de nuestra directora, del jefe del departamento y de todos nosotros que hemos tenido la suerte de escucharlo, muchas gracias. A ver si el lunes nos acompaña para el momento que estén hablando de tratamiento, relacionemos con los diagnósticos para el tratamiento. ¿Le parece? Al contrario, sí, pues daré todo lo posible, con gusto. Ok. Bueno, pues que tengan buena tarde, buen fin de semana. Muchas Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Nos vemos el lunes 8 de la noche. ¿Tienes Sí, ahí la presentación, Claudita? sí, doctor. Acá la tengo.
Gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor Navas, por su excelente charla y por la respuesta a las preguntas. El día lunes 31 a las 8 de la noche tenemos el siguiente tema, que es la parte de manejo médico y quirúrgico del ojo seco, con el doctor Ernesto Otero y el doctor Juan Carlos Serna, ¿no? Están todos invitados. 8 de la noche. 8 de la noche. Ujú. Ok, muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias, Claudita. Buenas tardes.